Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecito turco, Cafecito con Drama. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un buen cafecito virtual y una buena dosis de noticias frescas y jugosas sobre nuestros actores turcos favoritos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y los mentideros del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, cada vez que menciono estos nombres el internet explota. Y con razón, porque su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido un tema de debate y especulación. Pero no se preocupen, hoy no venimos a avivar viejas llamas ni a sacar trapos sucios. Hoy vamos a analizar unas declaraciones recientes de Demet Özdemir que han dejado a más de uno con la boca abierta, y que involucran a sus amigos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos en este drama delicioso, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta familia pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido exclusivo, noticias de última hora y por supuesto, mucho chisme turco. Vamos, no sean tímidos, hagan clic en ese botoncito rojo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento gracias a su química explosiva en la exitosa serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Su romance en la pantalla traspasó la televisión y se convirtió en un verdadero fenómeno global. La gente estaba obsesionada con ellos, querían saber cada detalle de su vida, de su relación, de sus proyectos. Y claro, como suele suceder en estos casos, la presión mediática y la constante especulación terminaron por afectar su vínculo. Después de un tiempo su relación llegó a su fin, y desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir siguen inevitablemente ligados. Cada vez que uno de los dos da una entrevista o participa en algún evento público, la pregunta sobre su relación pasada siempre sale a relucir. Y es que la gente no olvida fácilmente una pareja que los hizo soñar y suspirar. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los amigos de Demet Özdemir? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En una entrevista reciente, Demet fue abordada, como de costumbre, sobre su relación con Can Yaman. Pero esta vez, su respuesta fue diferente. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta diplomática, Demet decidió hablar con total sinceridad y revelar algo inesperado sobre la actitud de sus amigos durante su relación con Can. Demet confesó que durante el tiempo que estuvo con Can Yaman, notó un cambio significativo en la actitud de algunos de sus amigos más cercanos. Según ella, algunos de sus amigos comenzaron a comportarse de manera diferente, buscando más atención y tratando de sacar provecho de su relación con Can. Demet explicó que algunos amigos, que antes no mostraban mucho interés en su vida profesional o en su carrera, de repente se volvieron extremadamente interesados en sus proyectos y en sus contactos dentro de la industria del entretenimiento. Incluso algunos de ellos empezaron a pedirle favores y a solicitarle que los presentara a Can Yaman, con la excusa de que querían apoyar su trabajo o de que tenían ideas para proyectos en conjunto. Pero lo que más le molestó a Demet, según sus propias palabras, fue que algunos de sus amigos comenzaron a hablar de ella y de Can a sus espaldas, especulando sobre su relación y difundiendo rumores infundados. Demet se sintió traicionada y decepcionada por la actitud de estas personas, a quienes consideraba sus amigos de confianza. Fue una experiencia muy dolorosa, confesó Demet en la entrevista. Me di cuenta de que algunas personas no eran realmente mis amigos, sino que estaban interesados en lo que yo podía ofrecerles o en la fama que podían obtener a través de mi relación con Can. Fue una lección muy dura, pero también me ayudó a ver quiénes eran mis verdaderos amigos, aquellos que me apoyaban incondicionalmente y que estaban conmigo en las buenas y en las malas. La revelación de Demet causó un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans la apoyaron y la felicitaron por su valentía al hablar abiertamente sobre esta experiencia dolorosa. Otros, en cambio, criticaron su actitud, argumentando que debería haber mantenido esta información en privado y no exponer a sus amigos en público.
Pero más allá de la polémica, las declaraciones de Demet nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la amistad y sobre cómo las relaciones pueden cambiar cuando una persona alcanza la fama y el éxito. Es cierto que el mundo del espectáculo puede ser muy superficial y competitivo, y que muchas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa por obtener un poco de atención y reconocimiento. Sin embargo, también es cierto que existen verdaderos amigos, aquellos que nos quieren por lo que somos y no por lo que tenemos, aquellos que nos apoyan en nuestros sueños y que nos acompañan en nuestros momentos difíciles. Y esos amigos son los que realmente valen la pena. La historia de Demet Özdemir y sus amigos nos recuerda la importancia de ser selectivos con las personas que elegimos para que nos acompañen en nuestro camino. Nos enseña que no todas las personas que nos rodean tienen buenas intenciones y que debemos estar atentos para identificar a aquellos que solo buscan aprovecharse de nosotros. También nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo en la vida, y que lo más importante es rodearnos de personas que nos quieran de verdad y que nos apoyen incondicionalmente. Porque al final del día, son esas personas las que nos darán la fuerza y el apoyo que necesitamos para superar los obstáculos y alcanzar nuestros sueños. Así que ya lo saben, mi gente, la historia de Can Yaman, Demet Özdemir y sus amigos es una lección sobre la amistad, la fama y la importancia de rodearnos de personas que nos quieren de verdad. Y ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre la actitud de sus amigos durante su relación con Can Yaman. Reveló cómo algunos de sus amigos cambiaron su comportamiento, buscando atención y tratando de sacar provecho de su relación, lo que la llevó a sentirse traicionada y decepcionada. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdadera amistad y de ser selectivos con las personas que elegimos para que nos acompañen en nuestro camino. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo en este nuevo episodio de Cafecito con Drama. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco tanto como yo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Han vivido alguna experiencia similar en la que hayan sentido que sus amigos cambiaron su actitud debido a su éxito o fama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del chismecito turco. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo episodio de Cafecito con Drama. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque después de las declaraciones de Demet, la prensa turca, que siempre está al acecho, no tardó en investigar más a fondo este asunto. ¿Quiénes eran esos amigos oportunistas de los que hablaba Demet? ¿Qué decían ellos al respecto? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Can Yaman a todo este drama? Los reporteros se pusieron en contacto con varios amigos cercanos a Demet, algunos de los cuales prefirieron guardar silencio, mientras que otros, más audaces, decidieron dar su versión de la historia. Una de las amigas de Demet, que pidió permanecer en el anonimato, declaró lo siguiente: es cierto que durante la relación de Demet con Can, hubo mucho revuelo mediático y mucha atención sobre nosotros como amigos. Algunos quizás se sintieron un poco abrumados por la situación y actuaron de manera diferente. Pero no creo que haya sido con mala intención. Simplemente la situación era muy nueva y todos estábamos un poco confundidos. Otra amiga, sin embargo, fue más crítica: yo creo que Demet tiene razón en parte. Sí que hubo gente que intentó aprovecharse de la situación para conseguir contactos o para promocionarse. Pero también creo que Demet se dejó llevar un poco por la paranoia. Estaba muy estresada por la presión mediática y quizás vio malas intenciones donde no las había. Las declaraciones contradictorias de los amigos de Demet no hicieron más que alimentar la polémica. Los fans de la actriz se dividieron en dos bandos, los que la apoyaban incondicionalmente y los que pensaban que estaba exagerando la situación. La etiqueta almohadilla de Metalder se convirtió en tendencia en Twitter, mientras que otros usuarios criticaban a la actriz por victimizarse y exponer a sus amigos. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo reaccionó el actor a todo este drama? Pues bien, Can, fiel a su estilo, optó por mantenerse al margen de la polémica. En una breve declaración a la prensa, el actor dijo lo siguiente: no voy a comentar nada sobre este asunto.
Demet y yo somos amigos y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una respuesta breve y concisa que no revelaba nada sobre sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, algunos allegados a Khan aseguran que el actor se sintió un poco decepcionado por las declaraciones de Demet. Según estas fuentes, Khan siempre intentó ser muy discreto y respetuoso con los amigos de Demet, y le molestó que se le involucrara en esta polémica. Khan siempre fue muy amable con los amigos de Demet, pero nunca les dio falsas esperanzas ni les prometió nada. Él no es de los que se aprovechan de su fama para ayudar a otros, declaró una fuente cercana al actor. La polémica entre Demet Özdemir, Can Yaman y sus amigos nos deja varias reflexiones. En primer lugar, nos muestra lo difícil que es mantener relaciones de amistad auténticas cuando una persona alcanza la fama y el éxito. La presión mediática, la envidia y la ambición pueden poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. En segundo lugar, nos recuerda la importancia de ser honestos y sinceros con nuestros amigos. Si sentimos que alguien está intentando aprovecharse de nosotros, es mejor hablarlo directamente y aclarar la situación antes de que las cosas se compliquen. Y en tercer lugar, nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo en la vida. Al final del día, lo que realmente importa son las personas que nos quieren de verdad y que nos apoyan incondicionalmente, independientemente de nuestra situación profesional. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama puede afectar las relaciones personales. La serie Erkenci los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática y la constante especulación terminaron por desgastar su relación. La ruptura de Demet y Can dejó a muchos fans con el corazón roto. Muchos esperaban que su romance en la pantalla se tradujera en una relación duradera en la vida real. Pero lamentablemente las cosas no siempre salen como uno quiere. A pesar de la ruptura, Demet y Can han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales y han cosechado nuevos éxitos. Aunque su relación sentimental no funcionó, ambos han demostrado ser grandes profesionales y personas maduras. La polémica sobre los amigos de Demet es un capítulo más en esta historia. Un capítulo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la amistad, la fama y la importancia de rodearnos de personas que nos quieren de verdad. ¿Y ustedes, mi gente guapísima, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón al sentirse traicionada por sus amigos? ¿O creen que está exagerando la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber su opinión. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismecitos turcos. Hasta la próxima.